Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Lo que va a ocurrir mañana en Pamplona es el PSOE quien lo va a tener que explicar. Ha dicho ya que el pacto que dará a Bildu la alcaldía es solo para Pamplona y dijo Óscar Puente que Bildu es un partido democrático con el que, por recordarlo, incluso el PP ha llegado a acuerdos. Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Ocurre que fue el PSOE el que se puso a sí mismo lo que llamó una línea roja, la de propiciar gobiernos de Bildu. Aquí de nuevo el asunto está en la diferencia entre lo que el PSOE va a hacer y lo que el PSOE dijo que no haría. Esa es la pregunta hoy para Pedro Sánchez, que dará a mediodía su rueda de prensa de fin de año. De momento, y entre las reacciones a la moción de censura, ha hablado en Europa Press el portavoz de la Conferencia Episcopal. Se llama César García Magán y este es su argumento. Las víctimas del terrorismo no son números, son casos con nombre y apellidos. Y el mismo respeto merecen esas víctimas del terrorismo que las víctimas de los abusos sexuales. Preguntado por la moción en Pamplona, pide respeto a las víctimas del terrorismo y las compara con las víctimas de los abusos sexuales. Esto dice el portavoz de una institución que no ha tenido ninguna iniciativa propia para investigar los abusos, que ha ido a rebufo arrastrando los pies, que ha minimizado el número de casos, que ha desacreditado investigaciones ajenas, como la del País, que ha cuestionado la que encargó a Cremades. Bueno, más allá de la comparación del portavoz de los obispos para hablar de una moción, por decirlo de una manera que lo entienda todo el mundo, si este es el ejemplo del respeto del trato a las víctimas, que baje Dios y lo vea. Este mediodía, en este miércoles 27 de diciembre, va a comparecer el presidente del Gobierno, que hará en Moncloa su balance político del año en una rueda de prensa que podrán escuchar en directo aquí en la SER y en la que va a despejar las dudas que el Ejecutivo ha dejado hasta el final, hasta el último momento. En concreto, cuáles son las ayudas que el Consejo de Ministros de esta misma mañana va a decidir prorrogar para el año que viene. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días. Se sabe la mayor parte de las ayudas que se van a extender, como la rebaja del IVA de los alimentos, pero la duda está en el IVA de la luz o del gas. Cambiar eso nos puede encarecer el recibo y cuenta hoy, por ejemplo, El País en su primera, que el Gobierno va a subir el precio de la luz, pero lo va a dejar, Jordi, por debajo de cómo estaba antes de la crisis energética. La idea es ir desmontando las rebajas fiscales que han atenuado la factura de la luz desde mediados de 2021 en un desmontaje de medidas que será gradual, igual que lo fue también en su día su aplicación. Ahora mismo hay que recordar que hay 3 impuestos que están o bien rebajados o suspendidos sobre el precio de la luz. El IVA, que en su día bajó del 21 al 10% primero y posteriormente al 5%, el impuesto especial eléctrico y el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Lo que debate el Gobierno y que adelanta el País es que estos impuestos volverán a cobrarse, pero lo van a hacer de manera gradual. Lo que no seguirá en vigor es la excepción ibérica, que lleva meses sin aplicarse porque el precio del gas está por debajo del límite fijado. Sí se prorrogará hasta junio la rebaja del IVA a los alimentos, que siguen siendo la rúbrica del IPC que más se encarece. Ese IVA de la luz, por tanto, que estaba en el 21%, que luego bajó al 5% y que parece que va encaminado a quedarse en el 10%. Lo confirmaremos esta mañana. Y la otra cosa que, por cierto, tenemos que resolver este mediodía, Jordi, es qué pasa con el precio del transporte. Sí, porque ha sido uno de los asuntos que más han discutido Partido Socialista y Sumar en la negociación de este decreto. Pedro Sánchez anunció en su investidura que los transportes de ámbito estatal serían gratuitos para menores, jóvenes y parados, pero falta concretar esta medida y falta saber si los descuentos universales que se han aplicado los últimos 15 meses se reducen o se retiran del todo. Al igual que ver qué pasa con la parte que financia el Gobierno de la rebaja de precios para el metro o los autobuses que dependen de los gobiernos autonómicos y locales. Lo que sí continuarán son la mayoría de las medidas que no tienen coste presupuestario, como es, por ejemplo, la prohibición de los desahucios a vulnerables o la de cortar suministros a las viviendas habituales. Esto seguirá en vigor en 2024, según ha anunciado Bildu, que ha pactado con el Gobierno. Te escucho en media hora en el Alberto, Jordi. Aquí estaremos. En su rueda de prensa de este mediodía le llegarán al presidente preguntas por las medidas económicas y luego todas las políticas que hay de su acuerdo con Feijóo para renovar el Poder Judicial, cómo explica el presidente que la Comisión Europea vaya a hacer de mediadora entre el PSOE y el PP, la moción de censura en Pamplona o su reacción al mensaje navideño de anoche de Pere Aragonès. El 2024 ha de ser l'any en què acordem un finançament singular amb l'Estat que posi fi a un dèficit fiscal insoportable. En el que pedía acordar en 2024 una financiación singular que acabe con este déficit insoportable, decía Aragonès en Cataluña. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Pues van a ser, Inma, todas estas cosas las que compongan el puzzle que tendrá Sánchez sobre la mesa para hacer su balance de hoy.
Sí, el Gobierno lleva poco más de un mes, así que hoy Pedro Sánchez va a poner el acento en el perfil social de sus primeras decisiones, desde la ley de paridad a la reforma del subsidio por desempleo, medidas que le sirven para hacer pedagogía de la utilidad de sus alianzas con los independentistas y su cambio de opinión sobre la amnistía. Más que de balance, la comparecencia del presidente va a ser de perspectivas, con la mirada puesta en los presupuestos, porque la negociación del decreto de hoy ha sido solo un aperitivo de la complejidad de los acuerdos, intentando conciliar las posiciones de Sumar con las de Junts y el PNV, por ejemplo, sobre los impuestos a la banca y las energéticas. Comparece Sánchez tras la reunión del viernes con Núñez Feijóo, en la que aceptaron la mediación europea para renovar el Poder Judicial. Por ahora, aseguran fuentes del Gobierno, que no hay en agenda ninguna reunión sobre ese asunto, y veremos también si el presidente da esta mañana alguna pista sobre el relevo de Nadia Calviño, que la semana que viene va a tomar posesión al frente del Banco Europeo de Inversiones. Feijóo, en cambio, no va a hacer hoy su balance. Feijóo lo hará mañana, la hará coincidir esa rueda de prensa con la moción de censura en Pamplona. Mariela Rubio, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. De hecho, el PP no quiere hacer ningún movimiento más sobre el Poder Judicial mientras esté por votarse justo la moción de Pamplona. No quieren, digamos, sacarla del foco, Mariela. Así es, de hecho, los populares no tienen ninguna prisa en avanzar estos días en la renovación del Poder Judicial. En Génova se dicen a la espera de que la Comisión Europea establezca el marco negociador, como ayer aseguraba el responsable económico del partido, Juan Bravo, aunque de fondo está la consigna que mencionabas, que nada desvíe la atención estos días de Pamplona. Estamos a la espera de que la Comisión acepte el encargo de supervisar esas negociaciones, y una vez que la Unión Europea acepte, es cuando se debe acordar ese calendario de reuniones con la que se podrá avanzar en ese doble objetivo: la renovación del Consejo y la reforma de la ley que dote de mayoría. El cambio de ley para elegir a los jueces sigue siendo el principal escollo en este nuevo intento de renovación del Poder Judicial. Ayer el PSOE volvía a rechazar que los jueces elijan a los jueces, como pide Feijóo, así que no se prevén avances inminentes en este frente. En lo que el PP dice estar dispuesto a moverse ya es en la iniciativa para eliminar el término disminuido de la Constitución que ambos partidos pactaron registrar conjuntamente antes de final de año. Inma, Mariela, gracias. Hasta luego. Y hay dos escenarios que completan el mapa político del día. Empezando por Pamplona, en vísperas de esa moción de censura, el PSN acusa al partido que gobierna todavía la ciudad, a UPN, de haber señalado, de haber presionado a los miembros del PSOE que iban en la lista electoral y a los que por tanto tocaba ocupar el puesto que dejó vacante la ahora ministra Elma Saiz. De hecho, los socialistas van a tener mañana un concejal menos, cosa que no va a impedir que la moción prospere igualmente. Amaya Otazu, buenos días. Buenos días, según si la moción prosperará porque los 4 grupos que la respaldan cuentan con 15 de los 27 concejales, uno más de la mayoría absoluta necesaria. Ayer el secretario de Organización Socialista, Ramón Alzorriz, denunció que las presiones de UPN han provocado que el concejal que tenía que sustituir a Elma Saiz, actual ministra, Tomás Rodríguez, renuncie a tomar posesión de su escaño. La alcaldesa Ibarrola hizo unas declaraciones públicas señalando al compañero Tomás, provocándole para que tomase posesión y diese la cara delante de la ciudadanía navarra. Bueno, pues esta es la consecuencia. Renuncia de Rodríguez, renuncia también de la siguiente en la lista y finalmente será Miguel Matellanes, de 23 años y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, quien lo ocupe, pero eso sí lo hará en un pleno ordinario de enero. No da tiempo a tramitar la documentación antes de mañana. Aún así, sigue adelante esa moción y en paralelo continúan las descalificaciones de la todavía alcaldesa Cristina Ibarrola. Escucho a Alzorriz soltando mentiras constantemente y veo que está totalmente desnortado. Creo sinceramente que es capaz de autolesionarse para salir diciendo que se lo ha provocado alguien de UPN. Solo le queda eso. Clima político muy tenso a poco más de 24 horas de esa votación. Eso en Pamplona. Vamos a Galicia. Sumar confirma que su portavoz en el Congreso, que Marta Lois, va a ser su candidata para las elecciones que serán, ya saben, el 18 de febrero. Además del reparto de poder autonómico, esos comicios van a tener una lectura nacional interesante, relevante para todo el mundo, pero en especial para Yolanda Díaz, también para Alberto Núñez Feijóo. Santiago Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Hay mucho en juego en estas gallegas. Es por eso que Yolanda Díaz cambia el paso y confía la candidatura a la Xunta a una de sus personas más fieles. La vicepresidenta del Gobierno intentó evitarlo, ha tocado a diferentes figuras del espacio de la izquierda del PSOE en Galicia, pero tras recibir un no en varias ocasiones, entre ellos del exalcalde de Santiago, Martiño Noriega, y ante el adelanto electoral impulsado por Feijóo, Yolanda Díaz se ha visto obligada a confiarle a Marta Lois la candidatura. Sumar Galicia va a jugar un papel decisivo para ese cambio. Esto decía hace unos días aquí en la SER Marta Lois. No lo tendrá fácil la actual portavoz de Sumar en el Congreso, sin Podemos y sin alianzas con fuerzas nacionalistas con las que Yolanda Díaz acabó enfrentada en Galicia. Esta tarde, la propia Díaz presentará a Marta Lois en un acto en Santiago, ciudad en la que Lois fue concejala hace unos años.
Pues así está empezando este miércoles. Esperando la bajada de temperaturas de la que nos hablabas ya a las 7, Adrián Cordero. Buenos días, sí, hoy será el día más frío de todo el episodio. Hasta 13 provincias tienen avisos activados en estos momentos por bajas temperaturas. Destacan los más de 9 grados bajo cero, por ejemplo, que tenemos en puntos de la provincia de Cuenca, pero también en Granada hasta 5 grados negativos. Todo ello en un día en el que llegan algunos cambios en el tiempo por el oeste, sobre todo en Galicia. A partir de la tarde notaremos cómo vuelve la lluvia, ya vuelve el oleaje hasta ahora y también tendremos algo de viento. Unas nubes que mañana aumentarán en gran parte del país. Eso hará que mañana a primera hora notemos un poco menos de frío en el Mediterráneo, Baleares y en Canarias. Temperaturas por la tarde incluso agradables. En el mapa para entender el mundo... Dos preguntas para quien mejor nos cuenta el mundo cada mañana, que es Bayo. En realidad, Fernando, va a ser la misma pregunta, pero para dos escenarios distintos, que son Ucrania y Gaza, empezando por la franja, para saber en qué punto estamos, porque dice Israel que está combatiendo ya en 7 puntos distintos, y un asesor de Netanyahu ha afirmado esta madrugada en Washington que empieza lo que ha llamado una nueva fase del conflicto. Sí, a punto de cumplirse 3 meses de guerra, Israel empieza a asumir que va a ser casi imposible erradicar a Hamás solamente a base de bombardeos. Por eso ha viajado hasta Washington el principal asesor de Netanyahu, buscando un ajuste estratégico hacia una ofensiva prolongada y de baja intensidad en la franja. Eso siempre que a Israel no le estallen nuevos frentes de guerra. En Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, en Irán, frentes a los que se refería ayer el ministro de Defensa israelí. Dentro del Ejecutivo de Unidad Nacional surgen ya las primeras brechas entre quienes apuestan por endurecer la ofensiva, por la política de mano dura, y quienes abogan por combinar esa fuerza con la presión diplomática y económica. Y esa misma pregunta, ¿en qué fase de la guerra nos encontramos?, sirve para el otro gran conflicto abierto ahora mismo, Ucrania, después del simbólico ataque que contábamos ayer, por el que Kiev asegura que hundió un gran buque ruso en Crimea. El Novocherkassk, un buque que transportaba drones rusos, según Ucrania es el segundo barco de guerra que destruye desde que inició la guerra, aunque Moscú minimiza este ataque. Dice el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, que el principal objetivo era interrumpir la contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas y de sus aliados de la OTAN, una tarea que apunta se ha completado con éxito. Proclamaba así Shoigu el fracaso de la ofensiva ucraniana en una de las misiones que tenía su ejército este año. Mientras aumentan las discrepancias dentro del propio gobierno ucraniano, el jefe del ejército asegura que no está satisfecho con el trabajo que están haciendo las oficinas de reclutamiento de soldados. Cree que no están usando correctamente los fondos destinados para eso. Zelensky, mientras tanto, celebra el éxito de sus tropas en Crimea. El mapa en Gaza y el mapa en Ucrania a tiempo real. La crónica del mundo sigue por Argentina. Quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena. Esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Esta vez les estamos devolviendo la libertad. Javier Milei ha justificado esta madrugada el plan por el que echa a 5.000 empleados públicos. Lo contamos enseguida. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Si sale mal, explota. Ahora, si no hacemos nada, también explota. Entonces es un problema de dominancia estocástica. ¿Cómo? Claro, es un problema, y claro, te lo hago con un ejemplo. El tipo que estaba en la caverna. Adentro de la caverna tenía un resultado seguro, se muere de hambre. Ahora, si sale de la caverna, bueno, hay un montón de bichos peligrosos que se lo pueden comer también. Pero tiene una chance de vivir. El mito de la caverna. Esta es la entrevista que Javier Milei ha concedido esta misma madrugada, hace apenas unas pocas horas, al periódico La Nación. Es su primera entrevista en la Casa Rosada de Buenos Aires y allí ha detallado el plan por el que no va a renovar el contrato, como les decía, a 5.000 trabajadores públicos. Ángel Villascusa. En solo 2 semanas en el cargo, Milei ha aprobado una devaluación del peso de más del 50%, la suspensión de las obras públicas o la reducción de los subsidios al transporte y a la energía que se ha cebado con los más vulnerables. Este martes el gobierno da un paso más y ha aprobado por decreto echar a unos 5.000 funcionarios, como ha anunciado así el portavoz del gobierno. Todo contrato con alta 2023 que termina en el 31 de diciembre de 2023 no será renovado. Una medida que la Asociación de Trabajadores del Estado ha calificado de agresión y sobre la que avisan al gobierno. No van a aceptar ni un solo despido. Estos funcionarios estaban en situación de interinidad y fueron contratados en 2023 en la Administración o en diversos entes públicos. Los sindicatos, que ya habían convocado manifestaciones, se abren a aumentar la presión y el portavoz del gobierno les hace esta advertencia. Quienes anuncian protestas, uno entiende
quién está del lado del cambio y de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses y de defender o quienes se benefician con el status quo. Según se lee en el boletín oficial, lo que busca la medida es un mejor funcionamiento del Estado. En la otra parte del mundo, en Roma, es noticia un recorte muy concreto. Verán, el Papa Francisco le ha quitado el sueldo de 5.000 euros mensuales a un cardenal ultraconservador, contrario al feminismo, al divorcio o a la emancipación profesional de la mujer, Gillian. Es Raymond Burke, que ha sido muy crítico con el Papa y por eso el pontífice ahora ha decidido retirarle lo que la jerarquía eclesiástica llama plato cardenalicio, esa nómina de 5.000 euros. Además, el ultraconservador va a tener que abandonar su vivienda de lujo en Roma. Corresponsal Joan Solés. Con anterioridad, el cardenal estadounidense, conocido por sus misas preconciliares, se ha manifestado contra un mayor protagonismo de la mujer en la Iglesia, contra el aborto, el divorcio y la eutanasia. Ha pedido la renuncia de Francisco por supuesta condescendencia con algunos religiosos acusados de abusos sexuales. Muy crítico ante cualquier apertura en el catolicismo. Durante la pandemia fue contrario a la vacuna y al uso de la mascarilla. En fin, destituido de todos sus cargos por las continuas críticas y protestas, el Papa no lo despide, solo le quita el plato cardenalicio de 5.000 euros, el sueldo mensual que le abonaba el Estado Pontificio. Poco importa, al parecer, porque el cardenal Burke es rico. Duele mucho más, eso sí, que el Vaticano lo desaloje de su lujosa vivienda gratuita en Vía de la Conciliazione, a decenas de metros de la Plaza de San Pedro. El cardenal ha confirmado, busca piso en la capital italiana. De alquiler modesto, ha hecho saber. Y atención, padres, porque el Supremo dictamina que dos padres que criticaron a un árbitro que pitaba a sus hijos en infantiles vulneraron su honor, Pedro Jiménez. El Supremo condena por vulneración al honor y a la dignidad de un árbitro de balonmano a dos hombres que criticaron en Facebook que suspendiera un partido de infantiles que se jugaba en Tenerife. El colegiado entendía que no era seguro que alguno de los jugadores compitiera con unas gafas que consideraba que no eran aptas para la práctica deportiva, lo que desató los comentarios que abrieron esta causa civil. El tribunal considera que los dos hombres no se limitaron a criticar la suspensión del partido, sino que se dedicaron a descalificarlo al árbitro en su esfera personal y también profesional como policía local, de forma absolutamente desproporcionada por el significado objetivo de las frases proferidas y por la ausencia de vinculación con respecto a su actuación como árbitro, en la que tampoco además tiene que soportar comentarios notoriamente injuriosos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.